99 Media, y quería solamente decirle a todos los amigos que nos escuchen el día domingo 13 que estaremos desde las 7 de la 7 de la mañana. mañana en adelante, 7 de la mañana en adelante, para poder transmitir todo lo que sucede con comentarios, entrevistas, vamos a hacer reportajes desde el sitio y luego diremos por los resultados. Me parece que los exit polls, yo lo he dicho, se lo dije a Diana Tamaín el día martes y ayer a José Cabrera, me parece que estos, si bien están autorizados, son complicados por lo que implican y por estas muy poco porcentaje entre el uno y el otro. Pero en todo caso, saludar a César Ulloa, querido amigo, politólogo, hombre talentoso, inteligente, a quien desde acá, desde la cabina y el set de I99 Media, I99 FM 98.9, le mandamos un abrazo. Espero que todo esté bien, mi querido amigo César. Conversé con usted hace unas 2 semanas cuando teníamos el programa los domingos, que ya feneció porque se hace antes de elecciones 2025, pero ahora estamos en el diálogo con otras oportunidades para conversar sobre la importancia del cuidado de cada voto, entre otras cosas, cierre de campaña, propuestas que no garantizan soluciones al país, propuestas que preocupan al país. Mi querido César, gusto es de saludarlo. Buenos días, bienvenido al diálogo por I99. ¿Con qué comenzamos? ¿Con quién quiere comenzar, querido amigo? Bueno, muchísimas gracias. Siempre un cordial saludo y espero que sea un día extraordinario y que la jornada democrática del fin de semana traiga más luces que sombras, Amén. traiga más certezas que incertidumbre. Yo diría que este día tiene algunas particularidades que son distintas a otros procesos electorales y una de ellas es que nunca antes el Ecuador ha recibido una convocatoria, ha recibido más bien dicho una congregación, un número de personas tan grande como los miembros de la Unión Europea, Naciones Unidas, el Parlatino. Es decir, si uno mira en comparación a otras elecciones, nunca hemos tenido tantos observadores electorales. Y creo que eso de alguna manera garantiza para que la tranquilidad de la ciudadanía no entre en un disturbio y que estos veedores con las credenciales que tienen en la intervención en varios procesos electorales puedan al final de la jornada establecer efectivamente que las elecciones hayan sido libres, transparentes, competitivas y que eso nos dé un cierto sentido de tranquilidad y de paz al país. Yo aspiro lo mismo que usted, querido César, que sea eso, una jornada y una fiesta democrática, pero sobre todo que sea lo más transparente y que el ganador acepte, ¿ya? Y que el perdedor también, porque conocemos algunos que perdiendo quieren hacer problemas y se ponen bravos porque no ganaron ellos, pero es el pueblo el que va definitivamente a decir y a decidir. Queremos y creemos en esta elección del día domingo. Cambiando de tema, César, y es importante lo que usted dice, que hay gente de la Unión Europea, está aquí incluso la señora Ayuso, que es una mujer importante dentro de la Comuna de Madrid, ha estado ayer, o sea, realmente veo gente de peso. Espero que haya claridad y transparencia, pero los dos movimientos o partidos que están enfrentándose tienen una cantidad importante de gente que va a cuidar los votos, el control electoral, que va a ser el control electoral. 47.000 la lista 5, 45.000 ADN. ¿Cree usted que eso es suficiente con ese control o hay que estar precavido para que gane realmente el que tiene que ganar y no al que le metan la mano? Bueno, yo creo que el domingo nosotros podemos evidenciar la estatura democrática de las dos candidaturas, porque una cosa es hablar de democracia y otra muy distinta es ser demócrata. Y el domingo lo que nosotros queremos es que indistintamente del resultado que nosotros conozcamos, exista serenidad y ojalá exista un acuerdo de país para poderle darle gobernabilidad a quien gane, posiblemente con un margen muy estrecho. Quiero yo referirme al tema del exit poll y me parece que esto nos complejiza. Yo
estoy en contra de del anuncio de estos resultados preliminares, porque hemos visto en las últimas contiendas electorales que son un fracaso. Y además se anuncian sin ninguna vergüenza después de haberse equivocado y nadie dice nada, o sea, no hay sanción, no hay nada, es como que fuese un saludo a cualquier cosa. Entonces me parece que los ecuatorianos, las ecuatorianas debemos estar muy atentos a lo que el Consejo Nacional Electoral decida, pero además hay que considerar algo. Si hay un resultado muy estrecho, yo diría que ese anuncio se proclame hasta el último momento que ingrese el último voto, pero además con la consideración de que si hay dudas, cualquiera de los dos equipos de campaña puede presentar una serie de recursos y posiblemente los resultados se proclamen oficialmente cuando se conteste hasta el último recurso de impugnación que suceda. Ojalá eso no pase. Ojalá eso no pase. Entonces, yo creo que es un día que hay que llenarnos de mucha serenidad. Me parece que el país lo menos que necesita es disturbios, es violencia, es insinuaciones de guerra entre partidarios de las dos candidaturas. Y creo que el país necesita más bien, ahora sí, mirar cuán democráticos somos todos. Digo todos porque no solo es un tema del Consejo Nacional Electoral, ni solo es un tema de las dos candidaturas, es de la actitud que los ciudadanos asumamos ese día de cara al resultado que, insisto, nadie puede predecir qué va a suceder en ese momento. César, se lo dije a Diana Tamaín el día martes y ayer también, ellos están autorizados, pero yo personalmente no daría paso al exit poll salvo que existiera pues una diferencia entre unos y los otros. Mira lo que pasó la elección pasada, la elección de la primera vuelta, ¿no? Hay 4 compañías autorizadas y supóngase que cada una tenga un resultado diferente. Ya, esto va a ser un caos, se puede armar un caos. Algo que necesitamos es paciencia, como dice usted, mucha paciencia. Hay que tener la mente fría para esperar, paciencia, la mente fría y sobre todo una actitud democrática, como usted dice, para que esto y los resultados se den cuando tienen que estar. E incluso las tendencias, como se dice, están muy cercanas, ambas muy cercanas. Quizás a las 10 de la noche Diana Tamaín me decía que ella pensaba que a las 8 podríamos tener de pronto ya resultados un poco para enseñar tendencias. ¿Y qué pasa si las tendencias están muy cercanas? A las 10 de la noche capaz no lo tengamos y estamos contabilizando voto rural, voto extranjero. O sea, no es fácil, César. Esto hay que decírselo a la gente para que la gente lo comprenda, ¿verdad? Sí, porque además nosotros no tenemos que perder de vista el voto del exterior, que por cierto en los últimos momentos ha evidenciado un enorme porcentaje de ausentismo. Las zonas rurales, que están muy afectadas, por cierto, por el tema del clima, y los recintos más alejados. Digo esto porque es una elección que se juega voto a voto. Y yo voy a poner un ejemplo que vale la pena, aun cuando las comparaciones sean odiosas. Cuando confrontaron Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, fue una elección muy parecida a la que nosotros vamos a tener el día domingo. Y la OMPE, en ese caso la Organización Nacional de Procesos Electorales en el Perú, tuvo la cautela de que hasta que no ingrese el último resultado del último rincón del país, no se anuncie. Y yo creo que esa debe ser la actitud de los consejeros, no solo de Diana Tamaín, porque además es un colegiado, que anuncien cuando exista una certeza. Si el resultado es una diferencia de 18,000, de 20,000 votos, yo diría que hay que tener todas las previsiones del caso y estar preparados para que la evidencia en un proceso transparente demuestre efectivamente cuál de las dos candidaturas ganó. Yo creo que eso deberíamos hacer. Me da la sensación que va a haber una actitud bastante importante de los observadores electorales que han estado como nunca en otro proceso muy activos, y creo que eso también es decidor porque el mundo nos está mirando. El mundo nos está mirando después de lo que sucedió en Venezuela y en otros países. Los procesos electorales tienen una trascendencia enorme. Entonces yo creo que el Consejo Nacional Electoral no solo debe actuar de forma técnica,
sino debe actuar de forma coherente en correspondencia con el momento tan delicado que vive el país con una elección muy apretada. Garra sigue con las entrevistas, luego Mauricio Salem, Cecilia y Sierra Jaime. Gracias, Eduardo César. ¿Cómo le va? Buenos días, es un gusto saludarlo. La cultura del ecuatoriano es el grave problema que tenemos hoy en día frente a situaciones políticas tan adversas que hemos vivido en los últimos años, y eso obviamente es lo que genera un problema serio para el desarrollo, el crecimiento y la estabilidad, no solamente institucional, sino de la gobernabilidad como tal en nuestro país, César. Indudablemente, pero yo no creo que el problemático en este caso sea el pueblo. Yo creo que lamentablemente el problema surge en las personas que están liderando algunas instituciones y no han tenido el acierto de gobernar de la forma que corresponde. Porque el pueblo finalmente vive con lo que tiene, desenvuelve el día con los recursos que dispone. Son lamentablemente las autoridades de algunas funciones y de algunas instancias que su actuación equivocada ha hecho que el pueblo tome determinadas cosas. Por eso yo apelo a que después de la experiencia que este Consejo Nacional Electoral, que además vive de prórroga en prórroga, porque eso también es cierto, es verdad. Vive de prórroga en prórroga, ojalá esas prórrogas que han tenido les dé la suficiente sabiduría como para que en un momento de tan alta delicadeza se tomen todos los recursos para que no se caiga en medidas anticipadas. Creo que las dos candidaturas viven un momento de altísima tensión, indudablemente, pero si se cumple aquello de que tanto la una como la otra tiene el número suficiente de observadores, creo que si el resultado es inevitable, uno de los dos tendrá que aceptarlo. Habrá que aceptarlo. Si recordamos, ¿no es cierto?, la última contienda, finalmente el correísmo aceptó la derrota. Cuando el presidente candidato ganó, lo propio sucedió cuando el presidente Lasso le ganó al candidato Arauz. Y esperemos que esta vez, en cualquiera de los dos casos, exista una actitud democrática. Y digo, creo que en estos momentos se mide la altura, la estatura democrática que tiene un país, ¿no? Creo que este es el momento adecuado para saber cuán demócratas, cuán ciudadanos somos. Y creo que en este proceso los medios de comunicación, con su pedagogía, con su civismo, deben tener la cautela de no caer en la primicia, de no caer en el rating, de no caer en el sensacionalismo, y más bien orientar y procurar que los resultados se anuncien cuando ya todo esté completamente cerrado, cuando todo esté comprobado y cuando ya no exista la más mínima duda de que unos votos o unos pocos votos pudieran alterar la tendencia que anuncia oficialmente el Consejo Nacional Electoral. El tema, César, es que lo digital ha embrutecido a mucha gente y ha hecho a muchos convertirse de alguna u otra manera en informadores reales o falsos, como quiera verlo, y eso ha alimentado a una inestabilidad en lo político frente a situaciones tan complicadas como la que estamos viviendo hoy en día, con una elección súper apretada entre ambos candidatos, ¿no? Sí, pero hay algo que valdría la pena mencionar. ¿Qué es? En la última encuesta que se hace respecto de consumo de medios tradicionales y digitales, sin embargo, la mayoría de la población cree en los medios tradicionales, en aquellas estructuras periodísticas que hacen del oficio ejercicio democrático. Entonces, lo que sucede en las redes sociales alimenta el morbo, pero finalmente la gente va a mirar con mucha claridad y va a tener expectativa de lo que los medios tradicionales, en este caso televisivos y radiales, digan. Las redes sociales lamentablemente se han convertido en un basural. Discúlpeme que me exprese de esta manera, pero no hay otra palabra. Es decir, lo que han generado o han exacerbado es el morbo, no necesariamente la información ni el conocimiento. Totalmente. Entonces, finalmente, yo creo que la gente estará mirando cadenas serias como la suya, escuchando los medios que efectivamente provocan pedagogía democrática, como esta radio y como otros medios, y al final serán los medios tradicionales los que, cuando miren un resultado que es irreversible, ojalá sí suceda, se proclamen los resultados. Las redes pueden decir cualquier cosa durante el día, pero eso no va a alterar ni va a cambiar
la intención de voto de la gente. Ese es un mito, ¿no? Porque en la red dicen a las 10 de la mañana que algo... No, no. Yo creo que la gente va con claridad a votar el día domingo. Lo que indudablemente observaremos en el resultado de las elecciones es para quién se fue el voto vergonzante. Eso es verdad. El voto vergonzante, el voto vergonzante se fue para Luisa González o el voto vergonzante se fue para Daniel Noboa. Porque si hay algo que las encuestas no establecen con claridad es ese porcentaje en disputa hacia dónde se va. Y es porque la gente al momento de ser entrevistada le cuesta decir con sinceridad cuál es su preferencia electoral. Entonces ese es el día que sabremos ese voto vergonzante o voto escondido a quién favoreció de las dos candidaturas. Le voy a dar paso a Mauricio Salén. Gracias de mi parte, César. Un abrazo. Mauricio, adelante, por favor. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Javier. César, un poco una pregunta para aterrizar el tema de la campaña. ¿Cuál lectura le das al tema de que primero los dos candidatos hayan cerrado en las tres principales ciudades los últimos 3 días y que hayan coincidido en las mismas ciudades, lo que generalmente siempre se ha manejado de manera alternada? Si cierra uno en Cuenca, el otro está en Quito y viceversa. Eso por un lado. Y por el otro lado, este tema de la toma de el tema del tránsito de Guayaquil por parte de la autoridad de tránsito de la CTE, quitándole al ATM de cierta forma que coincide con esto que el fiscal de turno ha pedido, la prisión del alcalde que se la ha negado el juez, que para mí a pocos días de la campaña puede ser estratégico o puede ser un error. Y por otro lado, el tema de los temas de los grupos de pacificación, no sé cómo se llaman estos grupos comunitarios, que por otro lado la candidata Luisa González ha hecho. Estas lecturas de cerrar en los mismos sitios y de estos dos efectos que han tenido cada campaña, ¿son un error, son un acierto, son una estrategia? ¿A qué se puede ver? ¿Qué lectura le das? Buenos días. Muchas gracias, Mauricio. Me parece una pregunta bastante inteligente y por fuera de las preguntas tradicionales. Habría que precisar algo. Los candidatos cierran en las mismas ciudades, pero no en los mismos espacios. Y quiero precisar esto porque tiene una respuesta contundente. En el caso de Quito, la candidata de la Revolución Ciudadana cierra en una zona periférica casi entre urbano y rural del sur de la ciudad, donde aparentemente existe el voto fidelizado históricamente desde el 2007 de los distintos gobiernos de la Revolución Ciudadana. Es decir, el mensaje que está dando Luisa González es: cierro mi candidatura en la capital de la ciudad, en los barrios más pauperizados. Esto es evidente. El presidente Noboa cierra su candidatura en un coliseo tradicional donde se realizan los eventos más multitudinarios, pero está en el centro norte de Quito. Entonces, creo que la lectura está clara, es decir, cierran en las mismas ciudades, pero no necesariamente en los mismos espacios, porque las condiciones socioeconómicas donde se producen los eventos hacen que el voto sea totalmente distinto. Y usualmente en Quito, los sectores pauperizados, rurales, tanto de norte como sur, históricamente han votado por la Revolución Ciudadana, eso se explica. La zona más centro-norte, es decir, con ciertas condiciones económicas diferentes, ha sido la votación de Lasso y la votación de Noboa, que son muy parecidas, por cierto, ¿no? Entonces, creo que el mensaje está claro. Cerramos en los mismos espacios, pero no con la misma gente ni con los mismos segmentos. Y creo que eso nos da claridad hacia quién quiere llegar o fidelizar el voto estas dos candidaturas. Lo segundo que me parece importante y es que en esta campaña se han agotado una serie de recursos que finalmente han tratado de tocar o de golpear las dos candidaturas bajo cualquier criterio. A mí me parece que estos anuncios de la ex esposa de Fernando Villavicencio, el tema de la fiscalía, este anuncio del documental del expresidente, son como medidas finales para tratar de ver si que en definitiva se inclina la balanza, sobre todo en aquellos indecisos con golpes de efecto. O sea, lamentablemente la política vive de golpes de efecto, y en una votación tan cerrada, estos hechos políticos quieren capitalizar en votos y yo no sé cuánto eso suceda o cuánto eso complejice más hacia adelante.
La tercera pregunta sobre los famosos gestores de la paz. A ver, yo me voy a hacer responsable de lo que digo en términos de que rechazo radicalmente una propuesta de estas características porque no es otra cosa que imitar lo que en su momento hizo Cuba con Venezuela cuando llevó la famosa misión Barrio Adentro, en donde en un intercambio de petróleo por seguridad e inteligencia inocularon en sectores desde los rurales hasta los urbanos una serie de espías urbanos o vecinos que luego llegaron a ser armados en Venezuela como fuerza constituida de choque ilegalmente reconocidas y con un presupuesto asignado para generar una confrontación entre la población civil. A mí me parece que estas declaraciones que ha hecho la candidata González están por fuera del orden democrático, porque al igual que en Venezuela, que en Nicaragua, que en Cuba, lo que se ha hecho es un paraestatalismo, es decir, generar una suerte de seguridad interna alrededor o al favor del mandatario de turno, entregando incluso armas, entrenamiento y consignas en contra de su propia población. A mí me parece que es un acto de extrema responsabilidad y que yo lo rechazo de manera contundente porque el país no quiere armar a la gente, el país no quiere espías en cada esquina. Ahí hay hermosa literatura de Leonardo Padura, este gran escritor cubano, que expresa cómo funcionan los famosos CDRs, los comités de la revolución. Sí, sí, señor. Y el caso más palpable son las misiones Barrio Adentro, que insisto, fue el germen que después de que Chávez fue por horas derrocado y luego restablecido en el poder, se comienza a generar, ¿no es cierto?, un tejido social armado que es prácticamente el que de forma asistencial clientelar ha logrado de alguna forma convertirse en una fuerza de choque contra su propia gente. Entonces a mí me parece un acto irresponsable porque esa plata que dice la candidata González serviría perfectamente para fortalecer la inteligencia, la tecnología. Pero eso lejos de rechazarlo o aceptarlo, ¿es una estrategia, es un error o cómo lo lees? Esta es una medida asistencial clientelar. ¿Por qué razón? Y le explico. En el Ecuador, 7 de cada 10 personas están en condición de desempleo. Lo Esas que 7 de decía cada Javier 10 Segarra están al comienzo. en Sí. zonas pauperizadas. Por lo tanto, la entrega de $250, más un arma, entrenamiento y posiblemente una fidelización al gobierno de turno, podría generar un efecto de que la gente hace cualquier cosa por tener un poco de plata para llevar a la mesa. Un poco Clarísimo. de plata para llevar. Entonces, este es un anuncio de, si no puedo generar empleo o las condiciones para que la empresa privada genere empleo, entonces el gobierno se genera un batallón pagado con un poco de salario que finalmente permitirá paliar algunas necesidades básicas, ¿no? Pero yo creo que la gente no César, se clarísimo, la gente clarísimo. no se va a dejar engañar. Yo creo que la gente no se va a dejar engañar porque una cosa es el desempleo y otra cosa distinta es que yo esté eh, haciendo de vigilancia o reprimiendo o acusando, poniendo en la lista negra a mis propios vecinos. Yo creo que en el Ecuador esto no ha sucedido ni va a suceder, por cierto. Gracias, César. Clarísimo, ese era el punto al que queríamos llegar en función de que coincide con la lectura que nuestro compañero Javier Segarra hizo cuando inició su intervención, que es básicamente un tema clientelar más allá de lo que realmente se pretende hacer. Un fuerte abrazo, Cecilia Druede en cabina tiene más inquietudes para ti. ¿Qué Muchas tal, César? gracias, ¿Cómo estás? Mauricio. Buenos días, qué gusto tenerte aquí. Yo tengo una pregunta con relación a los cambios que ha habido, uno por tema invernal y el otro pues con relación a este problema de seguridad que pudiese darse y el celular, el uso del celular al momento de votar. Estas situaciones que ha planteado el CNE, ¿no podría generar una sensación de fraude en la ciudadanía? No, para nada, porque la legislación internacional es muy similar a las decisiones que ha optado el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que no hay que hacer tanta bulla, la gente puede llevar su celular, lo que no está permitido es que haga una captura, una fotografía de su voto. Y yo creo que la gente no le va a dar mucha bola a esto, porque finalmente es el acto del sufragio, es decir, sufragué, recibí mi papeleta y no da intencionalidad a fraude por una razón concreta, porque los observadores internacionales y de los propios partidos
al final lo que establecen es si existe consistencia en el número de votantes con el número de votos que recibió una u otra candidatura en la ficha que luego entra al sistema para ser escaneada y hace la sumatoria. Entonces yo creo que esto no va a ser motivo de bulla, no va a ser motivo de controversia. Lo que sí puede ser motivo de controversia es un margen apretado que le dé la victoria a cualquiera de las dos candidaturas. ¿Por qué controversia? Porque se va a querer mirar hasta la última acta ingresada de cada tribunal provincial electoral, considerando también la votación de los extranjeros, digamos, del extranjero y la votación de las zonas más alejadas, ¿no? Entonces yo creo que esto no creo que genere problema porque, insisto, hay tal número de veedores en el proceso que no da margen para sospecha el hecho de que se tome o no se tome una foto al momento de sufragar, ¿no? Y con relación a la polarización que existe hoy en Ecuador, ¿considera oportuno, perdonen aquí en cabina, tengo mis compañeros, considera oportuno que el cierre de campaña se dé en la misma ciudad ambos candidatos? Yo no veo dificultades porque, como ya le dije a Mauricio, los cierres de campaña se hicieron en segmentos completamente distintos y alejados unos de otros. El problema hubiese sido si se hacían concentraciones apegadas o a pocos metros. En el caso de las ciudades que se mencionaron, las concentraciones responden a segmentos de la población completamente distintos. Y el mensaje que quisieron dar las dos candidaturas es: aquí está fidelizado mi voto. En el caso de Daniel Noboa está claro, él gana en el centro norte de Quito con contundencia, y en el caso del correísmo siempre ha tenido un apego al sector sur y al sector urbano periférico de la ciudad. Entonces yo no veo que haya sido ni motivo de provocación, ni premeditado, ni con intenciones de generar choques, porque, insisto, son zonas completamente alejadas unas de las otras. Entonces yo creo que más bien es una estrategia de decir, el uno, yo estoy con el pueblo, con la gente pobre, y el otro es yo estoy con la gente de la clase media o la clase media baja, clase media hacia adelante. Muchísimas gracias, por favor, Jaime. Gracias, Cecilia. César, un placer tenerlo por acá. Tengo una sola inquietud. Si existe el empate técnico en las encuestas, eso no puede predecir un resultado positivo para uno de los dos. Es decir, cualquiera de los dos puede ganar. ¿Qué pasa si la diferencia es menos del 1%? ¿Puede haber desmanes porque no se aceptan o se diga que es fraude, lo que sea? ¿Usted cree que eso pueda pasar en el país? Yo creo que sí, yo creo que pueda pasar. Por eso insisto que el llamado de los medios de comunicación, con la seriedad con la cual ustedes manejan, es generar las condiciones para que no exista ningún desequilibrio, violencia, no exista inseguridad. Indudablemente que puede haber desmanes. ¿Y desmanes en qué sentido? No nos olvidemos que el ala radical de la CONAIE, que ha sido protagonista en octubre del 19 y junio del 22, ha dicho insistentemente que ellos van a estar vigilantes y van a actuar en el caso de que pueda ocurrir algún tema en el cual no estén de acuerdo electoralmente. Entonces hay una señal de violencia, de foco de incitación, de llamar a una serie de manifestaciones, de protestas. Por eso se explica también, además, cosa que no ha sucedido en otros procesos electorales, que las Fuerzas Armadas han llamado a reservistas para que puedan reforzar el operativo en términos de que pueda ocurrir cualquier desmán. Yo confío que las Fuerzas Armadas están a la altura de las circunstancias y que van a neutralizar, en el caso que pueda suceder, algún desmán en contra de un régimen democrático que, insisto, más allá de quién gane, tendrá que en algún momento darse una aceptación en términos democráticos como todos esperamos. Mal haría cualquiera de las dos candidaturas incendiar el país. Mal haría. ¿Por qué razón? Porque el país vive un caldo de cultivo de inseguridad y en un momento de caos por no aceptación un resultado, esto le beneficia a las bandas. Claro. Porque las bandas van a hacer lo que les da la gana en el momento que el país pierde el rumbo. Solamente esta última pregunta ya para cerrar la entrevista. ¿Quién tiene mayor estructura para realizar protesta social?
¿la Revolución Ciudadana o ADN Lista 7? Según su criterio, obviamente. No, según mi criterio, esto es innegable que tiene más estructura para ser un espacio de resistencia a la Revolución Ciudadana, porque además tienen aliados como la ala radical de la CONAIE, que está entrenada precisamente para caotizar cuando les dé la gana el país. La estructura de ADN no es una estructura de combate, es una estructura de gente que está agotada, agobiada con el correísmo y que probablemente está muy de acuerdo en lo que el presidente ha hecho en los últimos momentos, que es el combate al crimen transnacional organizado. Entonces, a mí me preocupa mucho estas actitudes, más bien siempre contrarias al orden democrático y apegadas a la violencia, como los aliados de la Revolución Ciudadana, que es el señor Leonidas Issa, por ejemplo. Clarísimo, César. Queremos agradecerle muchísimo por sus criterios, haber compartido con la audiencia de I99 y con estos panelistas que le agradecen por su asistencia a comparecer. Muy amable, gracias. Siempre muy amable, muchas gracias. Saludarlo, estaremos hablando. Un abrazo. Muy amable, un abrazo. Muy bien, y antes de terminar, solamente son las 9:57. Gracias a